La permeabilidad relativa de las diferentes moléculas que atraviesan los poros capilares hasta el intersticio y desde el intersticio hacia el capilar, ¿no? Esta relativa porque está relacionada con la permeabilidad del agua, la más permeable. Es la molécula más permeable porque es la molécula que tiene menos peso molecular, pequeña. Entonces, a través de los poros capilares, la molécula de agua circula con gran facilidad, ¿no? De hecho, a través de canales que hay en las células, ya no estamos hablando de los poros capilares, sino de los canales de agua que hay en las células, la molécula de agua se mueve muy fácilmente, con mucha comodidad, muy pequeña. Entonces, ¿cuál es el peso molecular de esta molécula? 18. ¿No? Y a esta molécula, que es la más liviana, le asignamos una permeabilidad de 1, entonces vamos a ir viendo cómo va a ir viendo una permeabilidad relativa de las diferentes moléculas. El cloruro de sodio sería la molécula más cercana, digamos, a agua, con una permeabilidad de 0,96, porque tiene un peso molecular de 58.5. Recuerden, el cloro y el sodio son muy bajo molecular, el cloro de 23, muy cercana a la permeabilidad del agua, el sodio, es una permeabilidad muy alta el sodio. La urea, una permeabilidad de 0,8, con un peso molecular de 60, y así sucesivamente vamos viendo las moléculas que son capaces de atravesar los poros. Por ejemplo, los monosacáridos, que son ya moléculas simples, pero mucho más complejas que el agua, porque tienen carbonos, tienen hidrógenos, tienen nitrógenos, ¿verdad? Pueden atravesar también el poro hacia el intersticio. La urea es una molécula que tiene nitrógeno, tiene carbono, tiene oxígeno, también atraviesa con facilidad. Las que ya no atraviesan, porque tienen ya una permeabilidad relativa muy baja, son las proteínas, ¿no? Y en especial las proteínas plasmáticas, vean la hemoglobina, la albúmina, son proteínas grandes, ¿no? Con pesos moleculares de 68.000, 69.000, entonces ya son demasiado grandes y no van a poder atravesar el poro. Por eso es que las proteínas plasmáticas siempre tienen que estar en el plasma. Cuando pasan al intersticio, si es que alguna vez pasa, pueden ocasionar desequilibrios hidroelectrolíticos, aunque nuestro sistema linfático es capaz de eliminar esas proteínas que eventualmente pudieran pasar hacia el intestino. Entonces, normalmente las proteínas plasmáticas no pasan hacia el intestino por este peso molecular alto. Recuerden entonces bien, ahora hablaremos del intersticio y del intersticial. Primero, ¿cómo está constituido el intersticio? El intersticio es el espacio que está entre las células, ¿verdad? Aquí tenemos una célula, voy a tener un dedo a mano. Aquí tenemos una célula, aquí hay otra, aquí había otra, y aquí otra, aquí otra, aquí otra. Pero entre célula y célula hay un espacio, y ese espacio está ocupado por un tejido y por un líquido. Las células no están flotando en el agua como barquitos en el mar, ¿no? Están sujetas a una estructura que es el intersticio, la elasticidad que le da tensión al tejido.
Entonces el intersticio tiene sus propios componentes, tiene moléculas de colágeno, fibras de colágeno que son muy fuertes, le dan, digamos, una fuerza tensional a los tejidos. Entonces estiran un tejido y no van a salir las células, no verdad, y las células están adheridas a esta estructura, están firmemente ancladas en esta estructura. Por otro lado, también tenemos filamentos de proteoglicano o proteoglucano. Estos filamentos de proteoglicano son filamentos muy delgados, difíciles de ver al microscopio óptico e incluso en el microscopio electrónico se los ve como unas delgadas tiras, ¿no?, que están unidas formando una red ahí en el intersticio. Estos filamentos de proteoglicano están formados por dos moléculas, dos tipos de moléculas. Unos son el ácido hialurónico, el 98% del ácido hialurónico y el 2% de proteínas. Y entonces esa es la estructura en la que están las células. Pero también en el intersticio hay líquido, ¿no? Porque el líquido va a filtrarse desde los capilares hacia el intersticio. Desde este capilar, tenemos un capilar, va a salir líquido al intersticio. Este líquido incluso va a entrar a las células, va a salir de las células y el líquido del intersticio va a volver a los capilares. Si recuerdan la primera clase que hemos dicho, siempre tengan en cuenta ustedes que el líquido está circulando constantemente por todo el organismo, ¿no? De la sangre pasa al intersticio, a los tejidos, luego a las células vuelve a la sangre, luego puede ir hacia espacios, diferentes espacios líquidos también que hay en el organismo, se ir hacia líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ¿no? Una molécula, hagan de cuenta que ese es el tejido de la piel, una molécula que en este momento sale del capilar, ingresa al intersticio, va a una célula, vuelve hacia el intersticio, al capilar, navega por el sistema circulatorio, llega a las arterias cerebrales, pasa hacia las neuronas y de las neuronas va a volver hacia el líquido cefalorraquídeo y así sucesivamente, ¿no? Hay los plexos poroideos, baja hacia el líquido cefalorraquídeo, después en el seno venoso vuelve a las arterias. Entonces, recuerden, este líquido está permanentemente circulando, entonces sale. Ahora, el líquido del intersticio tiene una característica. Este líquido del intersticio va a salir y va a estar distribuido en dos tipos de líquido que van a estar en el intersticio. Uno que va a ser un gel que va a estar atravesando los filamentos de proteoglicano, ¿no?, que tenemos en el intersticio. Va a atravesar, ustedes hagan la prueba, tengan una comparación con el intersticio como una esponja, ¿no? Ustedes ponen la esponja aquí, echan el líquido, agua por encima de la esponja, ¿qué va a pasar? El líquido va a pasar libremente a través de la esponja, ¿no? Entonces, igual, el líquido circula a través de estos filamentos de proteoglicano. Ese líquido que está entre los filamentos de proteoglicano circulando se conoce como gel. Circula a gran velocidad, casi a la misma velocidad que el líquido libre. Si el líquido libre tiene una velocidad del 100%, el gel que está en el proteoglicano va a circular a un 98, 99% de la velocidad que circula el líquido libre. Entonces,
circula a una velocidad importante. ¿Qué tiene el líquido que está en el intersticio? Tiene los mismos componentes que el plasma. Entonces, en este gel que contiene el gel y cuáles son sus principales, digamos, elementos, están agua, ¿no? Que es la molécula de agua, está el sodio, está el potasio, está el calcio, está la glucosa, están los aminoácidos, están los ácidos grasos, todos los componentes que tiene el plasma. Hay más sustancias de desecho que están saliendo de las células también, urea, proteína. Y en las mismas concentraciones que en el plasma. De hecho, tanto el plasma como el líquido intersticial forman el líquido extracelular, ¿verdad? Este gel entonces es el líquido extracelular. ¿Cuánto de sodio habrá en el gel? 142 miliequivalentes por litro. ¿Cuánto de potasio habrá en el gel? Líquido extracelular, 4 miliequivalentes. Exactamente las mismas concentraciones que en el plasma. Entonces, por aquí los iones están circulando alrededor de las células, la glucosa llega a las células aprovechan la glucosa y todos los componentes necesarios, ¿no? Además del líquido que está en forma de gel atravesando los filamentos del proteoglicano, tenemos líquido libre, es decir, ya no a través de estas pilas de proteoglicano. Hay unos espacios en el propio intersticio, vean, que forman lo que se conoce como riachuelos de líquido libre, son como ríos. Fíjense, aquí hay este espacio que estoy apuntando aquí. Este es un espacio que solamente hay líquido, ya no hay los filamentos de proteoglicano. Los filamentos de proteoglicano vienen a ser estas rayitas celestes muy delgaditas, ¿no? Entonces el líquido libre, ¿dónde está? Aquí, que son como ríos, o riachuelos de líquido libre. Pero también hay vesículas, vean, vesículas que contienen, ¿qué cosa? Líquido libre. Este líquido libre es importante porque, por una parte, almacena líquido para el intersticio, pero cuando hay, por ejemplo, un edema, lo primero que empieza a crecer, digamos, son estos riachuelos, empiezan a aumentar su volumen, ¿no? Porque el líquido que se retiene en el tejido se va a ir hacia esos riachuelos o hacia las vesículas también que tienen líquido libre. ¿Cuánto líquido libre hay en todo el intersticio? Que esté en estos riachuelos o esté en las vesículas. Aproximadamente el 1% de todo el líquido está en estos riachuelos. Eso quiere decir que el 99% del intersticio tiene, el 99% del líquido del intersticio está en forma de gel a través de los filamentos de proteoglicano, ¿no? Bien, lo que acabamos de decir. Bien. Ahora, ¿cómo se filtran los líquidos? Si ustedes recuerdan, el agua, ¿cómo se mueve entonces? De eso se trata. ¿Cómo se mueve el agua en las células? En las células el agua se va a mover en función del sodio, ¿verdad? ¿Dónde va y cómo se mueve el sodio? Si el sodio ingresa al interior de la célula, ¿qué va a haber? Va a haber una diferencia de concentración, osmolaridad, ¿verdad? Entonces, la célula va a estar hiperosmótica con relación al intersticio. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Va a través de los canales de sodio, va a ingresar al interior de la célula, ¿no? Por ejemplo, si se abre un canal de sodio e ingresa mucho sodio dentro de la célula, también puede entrar el agua.
Después, para salir el agua, ¿qué necesita? Que el sodio salga. ¿Y cómo sale el sodio? A través del transporte activo, la ATPasa, o también contratransportes, pero la ATPasa suele sacar el sodio, ¿no? Saca el sodio y detrás del sodio, ¿quién va ahí? El agua. Fíjense entonces, el sodio, el agua en las células se mueven mediante estos mecanismos de transporte que hay en la membrana celular. Pero aquí, entre el agua del capilar y el agua del intersticio, vamos a tener otros mecanismos, ¿sí? Estas son unas fuerzas de filtración, se conoce como la ultrafiltración. Es una filtración de agua que se da a través de ¿dónde? Del poro capilar. Ese poro que es bastante amplio en relación, por ejemplo, a un canal de sodio, ¿no? El sodio del poro es mucho más amplio. Estos poros que están entre las células endoteliales de la estructura de la pared capilar. Bien, ¿cuáles son las fuerzas entonces que van a impulsar al líquido, al agua, a moverse entre el capilar y el intersticio? Porque acabamos de decir que el agua está en permanente movimiento. Entonces el agua que está pasando por el tejido, por cualquier tejido, sale hacia el tejido, pero esa agua no se va a quedar en el tejido, tiene que volver otra vez hacia el líquido vascular para seguir circulando. Y hay un perfecto equilibrio entonces entre la cantidad de agua que está circulando y la cantidad de agua que está en el intersticio y la cantidad de agua que está dentro de la célula, a pesar de este movimiento constante, ¿no? Es decir, si estamos en el intersticio, ¿sí? Podemos el tamaño de un poro capilar de 6 nanómetros. ¿Qué va a pasar? Y nos paramos al lado de un poro y aquí al lado hay otro, son 2 poros. Por el un poro está entrando el agua como un río de a gran cantidad, y por el otro está volviendo. Entonces hay un equilibrio permanente, porque si se queda agua en el intersticio, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un edema, ¿no es verdad? Si sale el agua del intersticio, el intersticio se va a deshidratar, ¿sí? Entonces tiene que ser perfecto el equilibrio, va y viene el agua. ¿Quién determina esa ida y vuelta del agua? Son estas fuerzas, las fuerzas de Starling que se llaman. ¿Sí? Enseguida vamos a estudiarlas mejor. Pero ahora hablaremos de cuáles son las fuerzas que van a determinar la filtración. Tenemos la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la presión propia del agua, ¿no? O de cualquier líquido. Hemos dicho que cualquier líquido que está en un recipiente que va a ejercer una presión sobre las paredes, ¿no? Del recipiente que contiene mi café que tengo aquí, está ejerciendo una presión sobre las paredes del vaso. O cualquier. Lo mismo en el capilar. Entonces las fuerzas hidrostáticas se van a dar en 2 lugares. Unas fuerzas hidrostáticas van a estar en el capilar. Si dibujamos aquí, pero enseguida vamos a poner un dibujo ahí. Fíjense, aquí va a haber una fuerza hidrostática del líquido que está en el plasma, ¿no es verdad? El líquido plasmático. Y aquí va a haber otra fuerza hidrostática del líquido que está ¿dónde? En el intersticio. Entonces vamos a tener una presión hidrostática en el capilar y una presión hidrostática en el intersticio. ¿Sí?
Por otro lado está la presión coloidosmótica. ¿Qué es la presión coloidosmótica o presión oncótica? Es la fuerza de atracción que tienen las moléculas de proteína sobre el agua. Las moléculas de proteína atraen potentemente al agua, ¿sí? Entonces ejercen una fuerza de atracción intensa sobre el agua. Esta presión coloidosmótica entonces se va a dar también en el capilar, porque en el capilar, ¿qué tenemos? En el líquido plasmático, ¿qué vamos a tener? Las proteínas plasmáticas que son abundantes. Están la albúmina, la globulina, la hemoglobina, muchas proteínas. Todas las proteínas que participan del mecanismo de coagulación de la sangre, muchísimas proteínas que transportan sustancias, o sea, cantidades de proteínas en el plasma. Estas proteínas ejercen una atracción del agua, entonces fíjense que atraen el agua o evitan que el agua salga, se oponen a que el agua salga hacia el intersticio. Aquí tenemos una fuerza que saca el agua y esta otra fuerza que se opone a que salga el agua. Y en el intersticio también hay proteínas, acabamos de decir, ¿no? Proteoglicanos, ¿qué componen los? ¿Por qué están compuestas el proteoglicano? Por ácido hialurónico y proteínas también. Pero, desde luego, esas proteínas tienen una menor cantidad que en el plasma, están menos concentradas que en el plasma, pero igual ejerce una fuerza de atracción. Esta fuerza entonces se opone a que el agua vuelva al capilar. ¿Está claro? Entonces, habría fuerzas que están ayudando a que salga el agua y otras a que vuelva el agua hacia el capilar. Sí, enseguida vamos a ver las características de estas presiones y vamos a observar que esta presión, la presión hidrostática del capilar, no es una presión positiva, sino es una presión negativa. Y esa presión negativa se da porque tenemos el sistema linfático. El sistema linfático va a ser determinante en este movimiento de agua, ¿sí? Porque el sistema linfático es un sistema auxiliar al sistema circulatorio, ¿no? Al sistema venoso, diríamos. ¿Qué es lo que hace el sistema linfático? Todo el exceso de agua o de sustancias que se hayan quedado en el intersticio y que no pueden volver hacia la sangre, vean, entonces tenemos agua que sale, agua que vuelve, sustancias que salen, sustancias que entran al capilar, pero vamos a ver que puede quedarse un poco de agua aquí en el intersticio, ¿sí? Un exceso de agua. Puede quedarse también alguna toxina, ¿no? Puede una célula haber muerto y tiene detritus celulares, viene el macrófago, la limpia, pero de todas maneras pueden quedar sustancias o productos que estén contaminando el intersticio. Esto puede haber pasado una proteína. Todas estas sustancias no van a volver hacia el capilar, ¿sí? ¿Hacia dónde van a ir? Hacia el sistema linfático, hacia los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos son más permeables que el capilar y se van a llevar todos estos desechos.
¿sí? Esta basura, digamos, que hubiera quedado en el intersticio, y un exceso de agua que hubiera quedado en el intersticio, el sistema capilar se le va a llenar. Ahora bien, fíjense, para que ocurra eso, aquí tiene que crearse una presión negativa, ¿sí? Para poder aspirar, digamos, todos estos productos hacia el intersticio. Entonces, la presión hidrostática del intersticio no es una presión positiva, sino es una presión negativa, la presión hidrostática del intersticio. Entonces, la presión hidrostática del intersticio ya no es una fuerza que empuja la salida del agua desde el intersticio hacia el capilar, sino es una fuerza más bien que se opone a la salida del agua, ¿no? Desde el intersticio hacia el capilar. Entonces, ¿cuál es la única fuerza aquí que ejerce la salida del agua desde el capilar hacia el intersticio? La presión hidrostática del capilar. La presión capilar. ¿Cuánto era la presión capilar? El otro día hemos hablado de la presión capilar. Hemos visto que va bajando la presión, ¿no? En la sangre, primero 100 milímetros de mercurio en la aorta, luego en las arteriolas va a ser 35 milímetros de mercurio. Entonces aquí, fíjense, es 35 milímetros. Aquí voy a anotar. Estas son las arteriolas, ¿no? Que están abriendo y cerrando sus esfínteres precapilares para que llegue la sangre. Aquí es 35 milímetros de mercurio. Y las venas, ¿cuánto tenían? 10 milímetros de mercurio. Y los capilares van a estar entre 35 y 10. O sea, esta presión que llega con 35 aquí al extremo capilar, ¿verdad? Va a caer en el capilar 3 milímetros máximo de largo hasta 10 milímetros que va a tener la vena. Si sacamos una presión media, la presión media en el capilar es 17 milímetros de mercurio. Esta fuerza, esta presión, es la que empuja el agua y va a sacar hacia afuera, ¿sí? Hacia el intestino. En cambio, estas otras fuerzas son las que se van a oponer, ¿sí? A la salida del agua, ¿sí? Aunque esta también va a ayudar a que la sangre vuelva, ¿no? O el agua vuelva al intersticio. Bien, pero vayamos viendo entonces, esta fuerza va a ser diferente en este extremo que en este otro, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, vean, estos son las fuerzas que van a intervenir en que el agua circule todo el día entre el intersticio y el capilar en general. Ahora veamos más en detalle cómo va ocurriendo esto. Aquí tenemos entonces las fuerzas de Stalin, que son las que van a determinar el movimiento, ¿no? La presión capilar, la presión hidrostática capilar, la presión osmótica del plasma, la presión del intersticio, la presión hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica u oncótica del intersticio. Son estas las cuatro fuerzas de Stalin. Ahora, ¿cuál es el valor de estas cuatro fuerzas de Stalin? Estas fuerzas se han determinado por diferentes métodos de investigación, ¿no? Han utilizado diferentes técnicas para establecer las fuerzas de Stalin. Para la presión hidrostática capilar han utilizado el método de la micropipeta, que significa meter una micropipeta, un tubo en el intersticio y medir la presión, ¿no? La presión media ahí salió de 25 milímetros de mercurio en el intersticio. Pero hubo un método en el capilar, no en el intersticio, en el capilar. Se midió metiendo la pipeta, la micropipeta, aquí,
¿sí? Y para medir esta micropipeta conectada a qué? A una columna de mercurio para medir cuánto de presión había, ¿no? Luego también utilizaron el método isogravimétrico para medir la presión capilar de manera indirecta. Este método resultó el más eficaz y nos dio que en realidad la presión capilar que nosotros tenemos que tomar en cuenta para los efectos de calcular las fuerzas de Stalin es de 17 milímetros de mercurio, la presión media. Aunque vamos a ver que en este extremo, ¿cuánto va a ser la presión? 35, ¿verdad? ¿Sí? Y en este otro extremo, ¿cuánto va a ser? 10. Entonces, aquí va a haber un comportamiento del agua. Aquí el agua va a tender a salir. En cambio, aquí el agua va a tender a volver al capilar, porque las fuerzas van a ser diferentes, las fuerzas físicas que producen este movimiento del agua. Luego está la presión hidrostática del líquido intersticial. También este fue con el método de la micropipeta, poniendo la pipeta a la micropipeta en el intersticio. Y aquí se vio que también hay una presión del líquido intersticial que es negativa, y vean, de menos 2 milímetros de mercurio. También otro método de las cápsulas huecas perforadas de menos 6 milímetros de mercurio, y un método de la cápsula de algodón que nos da de menos 1 a menos 3 milímetros de mercurio. Y se ha determinado, ¿no?, con todos estos métodos, que la presión aquí en el intersticio es de menos 3 milímetros de mercurio. Esta es la presión que sirve para los cálculos del movimiento del agua. ¿Sí? Entonces vamos teniendo ya en el capilar, ¿cuánto? 17 milímetros de mercurio. En el intersticio, menos 3 milímetros de mercurio. Ahora, la presión hidrostática coloidosmótica del plasma y la presión coloidosmótica del intersticio también han sido medidas. Fíjense, tenemos que la presión coloidosmótica del plasma, es decir, las proteínas que están en el plasma, como son numerosas, van a generar una fuerza, una presión de atracción, de atraer el agua de 28 milímetros de mercurio. Entonces aquí tenemos 28 milímetros de mercurio de presión coloidosmótica. Esa es la fuerza con la que las proteínas que están en el plasma se oponen a que el agua salga del capilar, o también pueden atraer agua ¿desde dónde? Desde el intersticio, a través de los poros, ¿no? Y finalmente, la presión coloidosmótica del intersticio, debido a que hay proteínas en el intersticio, va a ser de 8 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí en el intersticio 8 milímetros de mercurio, que es la presión coloidosmótica. ¿Qué hace esta presión coloidosmótica? Se opone a que el agua salga o que vuelva hacia el capilar, o finalmente puede atraer agua desde el capilar hacia el intersticio, ¿verdad? En caso de necesidad. Bien, entonces, vayamos viendo cómo se da el intercambio, entonces, de líquidos a través de la membrana capilar. Podemos observar que entre este extremo arterial y el extremo venoso puede haber una diferencia de entre 15 o 25 milímetros de mercurio, de 15 a 25 milímetros de mercurio, ¿sí?, de los diferentes capilares. Porque ¿con cuánto está llegando la presión en las arteriolas? Con 35.
Y aquí tenemos cuánto en las venas 10, 35 menos 10, 25. Pero podría ser que aquí en algunos capilares, en este extremo la presión solo sea 30. Y si aquí es 10, 30 menos 10 va a ser 20. ¿No? Entonces puede variar. Por eso dice entre 15 a 25 milímetros de mercurio. Puede haber la diferencia entre la presión en el extremo arterial y el extremo venoso. Si quieren, podemos para mejor. Este es el extremo arterial y este es el extremo venoso, ¿no? En este extremo arterial, vean, ¿qué es lo que importa? Que el oxígeno, que los nutrientes y todo lo que está llegando pasen hacia el intersticio. Y en este otro extremo, ¿qué se necesita? Que el dióxido de carbono, los desechos vayan hacia el sistema venoso, entonces vuelva el líquido con todo esto hacia el capilar. Pongámoslo esquemáticamente pensando qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces estas fuerzas, la fuerza neta de filtración que vamos a calcular enseguida va a variar aquí con relación aquí, en el extremo arterial y en el extremo venoso. Entonces vean, en el extremo arterial tiene que salir la sangre del capilar y en el extremo venoso tiene que ser reabsorbido, ¿no es verdad? Entonces, ahora veamos cómo se comportan estas fuerzas. Veamos primero las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior. Estamos hablando de el extremo arterial. Fíjense, la presión capilar en el extremo arterial, pongámosle que es de 30 milímetros de mercurio, ¿sí? En el extremo arterial. ¿Qué hace en este punto esta presión? Lo que ayuda es a que salga el líquido, ¿no es verdad?, hacia el intersticio. La presión negativa, aquí nos vamos a ir mejor. La presión negativa en el intersticio es menos 3 milímetros de mercurio. Esa presión negativa, ¿qué está haciendo? Está ayudando a que el agua, también el líquido, salga del capilar hacia el intersticio. La presión coloidosmótica del intersticio, ¿qué está haciendo? Está también atrayendo líquido, ¿sí? Entonces va a sumar más 8. Si sumamos 30 más 3 más 8, tenemos 41 milímetros de mercurio de fuerzas que están haciendo que el líquido salga desde el intersticio, desde el capilar hacia el intersticio. Pero también tenemos fuerzas que tienden a desplazar el líquido del intersticio hacia el capilar. Y tenemos una fuerza potente que hace eso, que es la presión coloidosmótica. Esta presión coloidosmótica es la que va a oponerse a que el líquido salga del intersticio desde el capilar hacia el intersticio. ¿Sí? Va a atraer más bien agua del intersticio. Es 28 milímetros de mercurio. Si hacemos la diferencia entre las fuerzas de salida y las fuerzas de entrada, 41 menos 28, ¿cuánto tengo? 13 milímetros de mercurio a favor de qué? De la filtración de agua, de líquido en general, desde el capilar al intersticio. ¿Está claro? Entonces sale una gran cantidad de líquido hacia el intersticio. Ahora veamos en el extremo venoso lo que ocurre. ¿Sí? En el extremo venoso tenemos las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior. ¿Cuál es la única fuerza que va a desplazar el líquido hacia el interior?
la presión coloidosmótica. La única que va a traer 28 milímetros de mercurio. ¿No es verdad? Perfecto. Ahora, veamos la presión capilar. Ahora, las fuerzas que tienden a impulsar el líquido hacia afuera. ¿Cuáles van a ser? Por una parte, la presión capilar, pero aquí en el extremo venoso, la presión capilar ya no es 35, ¿es cuánto? 10, porque ya ha caído la presión en este corto espacio, ya ha caído la presión de 30 a 10, tenemos 10. La presión negativa del líquido intersticial, que también va a hacer que el líquido llegue al intersticio, y la presión coloidosmótica intersticial. Si sumamos estas fuerzas, vemos que nos dan 10 más 3 más 8, 21. Son las fuerzas de salida. Estas son las fuerzas de entrada. Si hacemos la diferencia, 28 menos 21, ¿cuánto va a ser? 7 milímetros de mercurio, que estas 7 milímetros de mercurio hacen que el agua vuelva hacia el capilar. ¿Está claro? Ahora, si sacamos la fuerza neta de filtración, entonces tendríamos que hacer todavía una operación más. Restar. ¿Cuánto eran las fuerzas de salida desde el capilar al intersticio en milímetros de mercurio? 3. Las de retorno, 7. Entonces tendríamos 6 milímetros de mercurio a favor de la filtración del intersticio hacia, o del capilar hacia el intersticio. ¿Está bien? Ahora, estas operaciones en realidad son muy ilustrativas de las fuerzas que están, ¿no?, en los dos extremos. Pero esto no va, digamos, muy acorde con lo que realmente sucede en la filtración, porque esta fuerza de filtración neta para la salida del agua haría que salga muchísimo, o sea, es decir, que haya más agua que sale de la que entra, y esto, 6 milímetros de mercurio en 24 horas producirían una cantidad de líquido que sale hacia el capilar que nos haría que nos hincháramos, que tuviéramos un edema total y no quedaría agua donde en la circulación, todo estaría en el intestino. Para eso, entonces, Starling, el mismo de la ley de Frank Starling, ¿recuerdan del corazón? Ernest Starling, el gran fisiólogo, hizo otro cálculo que corresponde más a la realidad. Él dijo que no había que hacer estos cálculos utilizando las presiones en el extremo capilar, arterial y en el extremo venoso, sino utilizar la presión media capilar, ¿sí? Y para este efecto él midió la presión media y determinó que en realidad la presión media capilar es de 17.3 milímetros de mercurio. 17.3 milímetros de mercurio. Entonces, si ya utilizamos lo que él llamó las fuerzas de Starling, ¿no?, podemos observar que los cálculos nos sacan cifras un tanto diferentes. Fíjense, las fuerzas que tienden a desplazar la salida del líquido, los que van a sacar el líquido del capilar al intersticio, ¿quiénes son? La presión capilar media. ¿Cuánto hemos quedado que va a ser? 17,3 milímetros de mercurio. La presión negativa en el intersticio, 3. La presión coloidosmótica del intersticio, ¿cuánto? 8. ¿Todo cuánto suma? 28.3. Perfecto.
Ahora, las fuerzas que tienden a desplazar la entrada del líquido, es decir, que vuelve el líquido hacia el capilar, solamente es la presión coloidosmótica del plasma, no hay otra. ¿Sí? La única. Entonces, como ustedes pueden observar, la diferencia entre las fuerzas de salida y las fuerzas de entrada van a ser 28.3 y 28, 0.3 milímetros de mercurio de presión. ¿Sí? Ahora, estos 0.3 milímetros de mercurio de presión son significativos e importantes, porque si hay una mayor presión de filtración desde el capilar hacia el intersticio, quiere decir que sale más agua del capilar hacia el intersticio que la que retorna. Por eso 0,3 milímetros de presión adicionales que son mayores en las fuerzas de salida. ¿Cuánto de agua en realidad va a ocasionar esta fuerza de salida, ¿no? Que se quede en el intersticio? Alrededor de 2 mililitros por minuto, lo que hace que en 24 horas tengamos unos 2.5 litros de agua que se quedan en el intersticio y no retornan hacia el capilar. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa con ese líquido? Porque ¿cuánto es la cantidad de sangre? ¿Cuánto de sangre tenemos? 5 litros. Si 2,5 litros se quedan en el intestino, quedamos con 2.5 litros de sangre. No, no es verdad. ¿Y qué pasaría si en 2 días no retorna el líquido? ¿Sí? Nos empezamos a hinchar. Si en 3 días no retorna, en 4 días no retorna esa cantidad de líquido, morimos. En menos de una semana podemos morir. Aquí viene el funcionamiento de quiénes. ¿De quiénes? Capilares linfáticos. Estos se encargan entonces de recoger este exceso de líquido junto con ¿qué? Con todos los detritos celulares, todas las sustancias que estén en el intersticio, contaminando el intersticio en realidad, ¿sí? Es como que aquí hubiera un sistema de agua que todos los días está impulsando agua para lavar el piso, ¿no? Entonces el piso al final va a haber un canal que va a sacar el agua y este piso siempre va a estar limpio, ¿sí? Así ustedes boten sus papeles, sus pañuelos, hagan caer lo que sea, ¿no? No va a quedar sucio el piso, sino siempre va a estar limpio. Eso es lo que hace entonces este exceso de líquido, estos 2.5 litros. ¿Cómo vuelve a la sangre? Ahí, dependiendo, ¿no?, qué área de nuestro organismo esté, sea de donde sale el líquido, pero va a volver a través de la gran vena linfática, del conducto torácico, hacia donde desemboca el conducto torácico mayor, va a desembocar en la unión de la subclavia con la yugular y de ahí a la cava, ¿no es verdad? En la del conducto torácico derecho, donde va a desembocar, en el medio de la unión de la subclavia y de la yugular del lado derecho, ¿sí? Y luego a la cava y nuevamente hacia dónde retorna ese líquido, hacia la sangre, ¿no? ¿Ya? Retorna con todo lo que haya limpiado. Las sustancias del desecho se irán al hígado, ¿no? Se irán a los riñones, que se van a encargar de qué? De metabolizarlos, de inutilizarlos y finalmente eliminarlos de nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, ese es
la función de los capilares en realidad. Llevarse ese exceso de líquido que queda gracias a esos 0,3 milímetros de mercurio de presión favorable a las fuerzas de filtración. Entonces, el líquido se mueve gracias a estos mecanismos, ¿ven? A estas fuerzas físicas, la presión hidrostática tanto del intersticio como del capilar y la presión coloidosmótica tanto del intersticio como del capilar. Son fuerzas diferentes a las que mueven el líquido en la célula, ¿no? En la célula es la diferencia de concentración de iones, ¿no? La osmolaridad. Vean aquí, la osmolaridad no tiene mucho que ver. Aquí el líquido se mueve más por estas otras fuerzas, que es fuerzas de ultrafiltración, ¿no? Como si en una manguera tendríamos muchos huequitos. Si abrimos la manguera, ¿qué va a pasar? Va a salir el agua por los huecos, ¿no? Si metemos una manguera vacía con huequitos a una piscina, ¿qué va a pasar? De la piscina va a entrar por los huequitos el agua al interior de la manguera y la va a llenar, ¿no? Porque va a haber más presión. Entonces el agua circula por estas fuerzas, la presión hidrostática. Y la otra fuerza importante, la presión coloidosmótica, la presión oncótica. Las proteínas tienen una carga negativa que atrae moléculas de agua, ¿sí? Entonces tienen una actividad osmótica grande las proteínas. Por eso se llama presión coloidosmótica, ¿sí? Porque ¿qué hacen? Atraer moléculas de agua. ¿Quién también atrae moléculas de agua? El sodio, ¿no? ¿Sí? Tiene una actividad osmótica grande el sodio, que atrae. Bien, entonces, esas son las fuerzas de Stirling, para este equilibrio de Stirling en el movimiento de líquidos entre el intersticio y el capilar. Bueno, luego está ya el sistema linfático, ¿no? Vasos linfáticos que están distribuidos por todo el organismo. Es decir, todos los tejidos, al igual que tenemos vasos sanguíneos, es decir, arteriolas, vénulas, también tenemos vasos capilares que parten desde todos los tejidos. ¿Ven? Incluso, aunque hemos hablado que en el cerebro, por ejemplo, no hay capilares, a no ser en muy pocas regiones del encéfalo hay capilares verdaderos. ¿Quién funciona como capilar? Pregunta, a ver, soy capaz de haber hecho esta pregunta para el final, a ver. ¿Quién funciona como linfático en el cerebro? ¿Ah? No, el plexo coroideo no. El plexo coroideo lo que hace es producir líquidos cefalorraquídeos. ¿Quiénes? Gránulos. Los espacios perivasculares, recuerden, ¿no? Son los que funcionan como en realidad canales capilares o linfáticos, que van a recoger el líquido del intersticio, ¿sí? Bien, entonces, ya sabemos, van a ir hacia el conducto torácico, hacia el gran vena linfático, conducto torácico derecho también, ¿no? Luego, los capilares son muy permeables, estos capilares linfáticos son muy permeables, mucho más permeabilidad que los capilares sanguíneos, sistémicos. Los capilares sistémicos tienen sus poros muy estrechos. Estos tienen poros más amplios y además tienen unas válvulas interesantes que les permiten, fíjense, que se abren estos porositos, se abren con facilidad. Por aquí circula una proteína que se quedó.
por el espacio, por el poro capilar normal no va a pasar, pero por aquí puede, aquí, ¿verdad?, abrir esta especie de válvula, ¿verdad? Este porocito se abre con facilidad, pasa una proteína hacia el intersticio, puede pasar una bacteria muerta o detritus celulares o restos celulares que los macrófagos pueden dejar, porque los macrófagos, vamos a ver cuando hablemos de sangre, pero es cuando digo de ustedes histología, los macrófagos de que se ocupan además de defendernos, de limpiar de restos, ¿no?, de las células que mueren en el intersticio, no lo dejan ahí una célula deshecha en estado de descomposición. El macrófago inmediatamente viene, limpia y deja todo para que se lo ponga, se lo recupere el tejido. Entonces, ¿verdad?, todo esto va a pasar con facilidad hacia el intestino, ¿no? A ver, bueno, luego, ¿cómo funcionan también estos? Fíjense, tiene válvulas, los vasos linfáticos, además de estas válvulas, ya los vasos linfáticos tienen unas válvulas, aquí podemos ver, que funcionan, tienen un efecto de una bomba también, ¿no?, que aumenta. Vean, ¿cómo funciona esta bomba linfática? Es interesante, porque por aquí ingresa el líquido que está viniendo, porque hay una presión hidrostática que está generando esos 0,3 milímetros de mercurio, están haciendo que haya más líquido en el intersticio, y ese más líquido del intersticio abre estos poros y pasa aquí. Y aquí hay una válvula que puede estar cerrada, ¿sí?, en el trayecto ya de los vasos capilares. Esta válvula formada por las propias células endoteliales de los capilares. Si esa válvula está cerrada, por decir, estos dos porocitos están juntos, aquí se empieza a coleccionar líquido, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Va a llegar un momento en que la presión que hay aquí sea superior a la presión que está aquí. ¿Qué va a ocurrir? El líquido va a pasar hacia este espacio. Lo mismo desde aquí. Una vez que llegue el líquido aquí, va a empezarse a coleccionar, va a aumentar el volumen, va a aumentar la presión, y ¿qué va a hacer? Va a abrir esta válvula y va a pasar hacia el siguiente segmento, y así sucesivamente hasta llegar al torácico. Así avanza el líquido dentro del capilar o del vaso linfático. ¿Hasta cuánto pueden llegar estas presiones? No son bajas estas que colecciona el líquido aquí. Si aumenta el volumen, ¿qué aumenta? La presión, ya sabemos, ¿no? Entonces, aumenta el volumen aquí, puede llegar entre 50 y 100 milímetros de mercurio, es decir, una fuerza capaz de abrir estas válvulas de los vasos linfáticos, ¿no? Bien, a ver, vamos. ¿Cuánto de velocidad va a tener el flujo linfático? El reposo van a pasear unos 100 mililitros por hora. En 24 horas, ¿cuánto será? 2.4, ¿no? Los 2.45 litros que se han quedado por los 0,3 milímetros de mercurio de presión, ¿no? 120 mililitros por hora, ¿no?, aproximadamente. Después, ¿qué más? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo se forma la linfa por todo este líquido y todos los derivados? Ahora vean qué concentraciones, cómo está en concentración de proteínas, de grasas, la linfa. Va a variar con las concentraciones de los diferentes macromoléculas en la linfa. La que normalmente se produce en el intersticio de la mayoría de los tejidos, unos 2 gramos por decilitro de proteínas va a tener. Todas esas proteínas que lograron salir desde el capilar y no están volviendo,
van a ser arrastradas nuevamente por la linfa. Porque fíjense, ¿qué ocurriría si una proteína sale o del capilar al intersticio? ¿Qué va a hacer esta proteína? Va a cambiar la presión por el osmótico. ¿Y qué va a hacer? Va a atraer ¿qué cosa? Agua. ¿Sí? Si son 2 proteínas, 3 proteínas, 4, 5, 10, 100 proteínas, la presión osmótica en el intersticio se va a elevar. ¿Y qué va a pasar? Va a hacer que el agua salga en cantidades mayores de las que debería salir del capilar. ¿Y qué se va a producir? Edema. Entonces, esta proteinita que salió tiene que rápidamente ser devuelta a la circulación para que no produzca ningún problema en el intersticio, ¿no? Por eso siempre hay una pequeña concentración de proteínas en todo el tejido o en todo el líquido linfático. Ahora, la linfa que se forma en el hígado tiene una mayor concentración de proteínas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el hígado es el que forma proteínas, es el que sintetiza la albúmina, la globulina, las proteínas de la coagulación, casi todas las proteínas, ¿dónde se van a formar? En los hepatocitos, y desde ahí pasan a la sangre. Entonces la linfa del hígado tiene una concentración alta de proteínas. La que está en el intestino también, ¿por qué? Por un número de proteínas o una cantidad de proteínas en el intestino. Y la del conducto torácico va a tener también una cantidad un tanto mayor de proteínas porque es la que está viniendo desde la parte inferior del organismo y de los intestinos, etc. En cambio, de la gran vena linfática o conducto torácico derecho, esa más viene de la parte superior, no es de donde se van a formar las proteínas. Y de grasa, el 1 o 2 de la linfa va a tener 1 a 2% de grasa.